Diálogo Directo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Nos acompaña la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, para analizar la decisión adoptada por el COE Nacional con algunas medidas que habían sido solicitadas previamente por la autoridad provincial y por varios alcaldes, al menos 6 alcaldes de los cantones de la provincia de Pichincha, en el sentido de endurecer medidas como el consumo de licor y el toque de queda. Prefecta, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión le merece esta decisión a la que se han visto de una u otra manera forzadas las autoridades del COE Nacional a adoptar las medidas que usted les había pedido y con mucha insistencia, con mucha vehemencia, y que habrían, digo yo, evitado este disparo en el número de casos de coronavirus en la provincia de Pichincha y en la capital, que está con su sistema sanitario colapsado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Licenia. En efecto, después de un mes de constantes pedidos del gobierno de la provincia de Pichincha y de 7 alcaldes de nuestra provincia, el COE Nacional ha respondido, y ha respondido a medias, y ha respondido de forma tardía. Eso me parece importante señalar. Hace un mes, cuando veíamos que la provincia iba camino a ser el epicentro del COVID en el Ecuador, solicitamos medidas restrictivas para que esto disminuya disminuya el aumento de contagios en la provincia. Un mes después se toman medidas como estas, que sin duda son paliativas, pero no nos ayudan a resolver el problema estructural. Por eso nosotros, Licenia, insistimos en que la situación de Quito y de Pichincha amerita hacer un pare de 15 días. Nosotros hemos hecho este pedido de forma oficial al COE cantonal de Quito y también al COE nacional, porque creemos que en el mes de marzo, cuando arrancó la pandemia, no sabíamos cómo enfrentar el confinamiento. Hoy la situación es distinta, es diferente. 140 días después, el mundo entero sabe cómo comportarse ante la pandemia, y más aún mientras no exista una cura, mientras no exista una vacuna. Ciudades como Bogotá, como Buenos Aires, ciudades en Europa, en países como Alemania, como Portugal, han tomado medidas de apertura, y luego de esas medidas de apertura han retornado al confinamiento, porque es necesario que exista un equilibrio entre el número de contagios y la capacidad que tiene el sistema sanitario de los países y de las ciudades. Ahora, prefecta, sigue la preocupación en el sentido de que, si bien se han acogido en gran parte las medidas que ustedes habían solicitado, como la ley seca y la ampliación del toque de queda, esta ley seca no es absoluta, está solo vigente desde el viernes hasta el domingo. ¿Qué va a pasar con las personas que estén acostumbradas a tener este comportamiento indisciplinado, que no acatan las medidas dispuestas por las autoridades y que consumen licor no necesariamente solo el fin de semana, sino que lo hacen en el transcurso de la semana? Esas personas que están acostumbradas a tener este tipo de actitudes lo van a seguir haciendo los días que está permitido hacerlo, porque no es una ley seca que se aplique durante el transcurso de la semana, sino en 3 días específicos. Licenia, nos preguntamos cuáles son las razones, cuál es el temor del COE Nacional de emitir una ley seca. La industria licorera es una de las industrias que desde que arrancó la pandemia no ha sido tocada, porque jamás estuvo fuera de circulación, pero incluso cuando hubo medidas restrictivas, fue una de las industrias que tuvo medidas excepcionales otorgadas por el COE Nacional, como por ejemplo la entrega de licor a domicilio de forma delivery, como se conoce, incluso en un horario más allá del permitido para establecimientos que entregaban comida. Entonces la pregunta es, ¿qué intereses están cuidando? ¿Por qué tomar una medida que a sabiendas es insuficiente? El día de ayer revisaba las redes sociales y una de las cuentas que me llamó la atención fue la de la intendenta de Pichincha, en donde señalaba que al ser un día entre semana se estaba controlando una fiesta clandestina en el barrio de La Libertad. Eso significa que entre semana enfrentamos consumo de alcohol, enfrentamos fiestas clandestinas, continúan las fiestas de festejo, de graduación de los jóvenes de secundaria. Es decir, sabemos que no estamos tocando el problema estructural, y ahí la pregunta que nos hacemos es, ¿qué prefieren? ¿Qué intereses prefiere cuidar el COE Nacional? ¿El de un grupo reducido o el de la gran población, de la mayoría de la colectividad?
¿Qué respuesta han tenido a este pedido que realizaron sobre este paro de 2 semanas, este reconfinamiento de 2 semanas? Yo le decía en la mañana en este mismo espacio informativo al presidente del COE Pichincha, el señor Albán, Agustín Albán, y que ustedes habían hecho esa sugerencia, esa propuesta, que por qué no la consideran. Y él dice que estas nuevas medidas van a ser analizadas en las próximas 2 semanas, es decir, hasta mediados del mes de agosto, lo que indica que la situación se va a mantener complicada durante el 8º mes del año. Pero aún así se ven reacios a aceptar una propuesta que no ha sido sugerida solo como ustedes como autoridades, sino también por los epidemiólogos, por los expertos que están en la primera línea combatiendo esta crisis sanitaria. Su apreciación es importante, no solamente es la postura de las autoridades políticas, me refiero a la postura de las juntas parroquiales, de los alcaldes, de la prefecta, sino sobre todo a los sectores que conocen cómo funciona y cómo se está enfrentando la provincia de Pichincha a la pandemia. Me refiero a los epidemiólogos, me refiero a los académicos, al Observatorio del Coronavirus en Pichincha. La sugerencia es generalizada porque nos quieren colocar frente a un falso dilema, Licenia. El falso dilema es o reactivamos la economía o vamos al confinamiento. La diferencia en este momento es que si nos enfermamos, si somos un foco de contagio para nuestros compañeros de trabajo en el sector público o privado, no vamos a cumplir con el objetivo de reactivar económica y productivamente a la provincia. Necesitamos contar con salud, necesitamos contar con energía, necesitamos evitar ser un foco de contagio. Como le decía, en el mes de marzo, cuando nos confinamos, había mucha incertidumbre, no sabíamos cuándo íbamos a volver, cuándo íbamos a reactivar la economía. En este momento lo que estamos diciendo es necesario un pare hasta que vuelva a tomar un poco de capacidad el sistema hospitalario en la ciudad de Quito. No hay camas disponibles, no hay respiradores disponibles, no hay ventiladores disponibles. Y un tema adicional del cual nadie habla. El día de ayer conversaba con el epidemiólogo Daniel Simancas y él me comentaba la preocupación respecto de los niveles de estrés y de angustia del personal médico de nuestros hospitales. No han parado 140 días y todos los días se encuentran frente a dilemas de quién pasa a la unidad de cuidados intensivos, a qué paciente se le recibe en la unidad de emergencias, qué paciente de qué edad va a recibir asistencia mecánica para respirar, a qué paciente se le entuba. Por lo tanto, los niveles de estrés, incluso del personal médico, tal como le hemos escuchado al presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Pichincha, está en una situación muy crítica. Por eso lo recomendable es parar en este momento la ciudad, evitar que aumenten los contagios y darle un respiro al sistema de salud de la capital, porque no vamos a poder resolver esto en un mes, en 2 meses, en lo que va del año. Vamos a continuar conviviendo con el COVID. Lo que necesitamos es generar que en este momento esta curva de contagios, que además en el caso de Pichincha es un camello con 2 jorobas, porque subió, empezó a bajar y cuando empezó a bajar nuevamente se disparó. Entonces lo que necesitamos es hacer pare a ese crecimiento exponencial de contagios. Hoy revisaba una noticia en el periódico Metro en donde señalaba su preocupación porque de lo que va el mes de julio se ha duplicado el número de contagios de cara a los meses restantes de la pandemia. Es decir, en julio equiparamos a lo que al número de contagios de marzo, de abril, de mayo y de junio. 4 meses de contagios equiparan exclusivamente al mes de julio, a un solo mes. Y eso es muy preocupante porque también el doctor Simancas, yo leía esta mañana un artículo de él en el que señala que podemos mantener este problema, unos nuevos picos o una nueva ola hasta mediados de agosto e incluso mediados de septiembre, con el sistema de salud como está, con los médicos exhaustos. Si no se hace esta paralización, si se puede decir en el buen sentido de la palabra, el sistema de salud no va a dar abasto. Y el sistema funerario tampoco. Que ya salió el día de hoy una noticia en los medios de comunicación que el sistema funerario está empezando a colapsar. Y Senia, ¿sabe qué es lo que lamento? Que en las semanas posteriores las autoridades nacionales, como siempre llegan tarde, tomarán de manera tardía la decisión de hacer un paro, cuando tengamos que lamentar que muchísimas familias han perdido a sus seres amados. Porque el momento en que un hospital no tiene espacio en cuidados intensivos, lo que está aumentando es el riesgo de que esas personas fallezcan, porque no tienen el apoyo, no tienen la asistencia mecánica para respirar. Y esto
tiene un desenlace y ese desenlace es lastimosamente la muerte y aumentar de forma agresiva el número de pérdidas humanas en la provincia de Pichincha, que tendrán que tomar la decisión más adelante, seguramente, pero ya tendremos que, lastimosamente, haber perdido muchísimas vidas. Perfecta. Yo le preguntaba en la mañana al presidente del COE Pichincha cómo van con el tema de la aplicación de pruebas, si es que ya estamos llegando a los niveles que pide o que sugiere la Organización Mundial de la Salud, pero él decía que no. En el caso de las pruebas que ustedes estaban aplicando, ¿continúan con ese proceso o esta limitación presupuestaria por las que se han visto afectadas no solo la provincia de Pichincha, sino la gran mayoría de provincias y de GATS municipales también, ha afectado en cuanto a la aplicación de pruebas que usted estaba llevando de forma tan exitosa? ¿Qué es lo que recomiendan los países que medianamente han tenido éxito en el manejo de la pandemia? Testeos masivos, es decir, hacer pruebas de forma masiva. Entre más pruebas se haga es mejor, porque si te hacemos la prueba y sabemos que has dado positivo, a pesar de que seas asintomático, tú haces tu confinamiento y evitas multiplicar los contagios en tu entorno. Esto es fundamental, tener la certeza de que estás enfermo y que necesitas hacer tu cuarentena, hacer tu reposo y obviamente salir cuando ya hayas superado al virus. Lastimosamente, el día de ayer veía con sorpresa el comentario del ministro de Salud, que decía que va a recomendar al COE Nacional que ya no se hagan pruebas PCR, porque la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado. No, aquí los únicos que se han equivocado son los funcionarios del gobierno nacional que se vieron rebasados por la pandemia, son los únicos que se han equivocado. El testeo rápido es uno de los mecanismos más efectivos. Continuamos haciendo las pruebas PCR el día de hoy. Por ejemplo, estuvimos todo el día en Santa Rosa de Cuzubamba haciendo los preparativos. El día de mañana entra Pichincha Humana para continuar. Este es un convenio que lo estamos llevando adelante con la Universidad Católica. Se nos terminaron las pruebas rápidas, Licenia, pero estamos en el proceso de contratación. El día de ayer, más de 45 ofertas hemos recibido para adquirir las pruebas rápidas gracias al crédito que se nos otorgó con el Banco del Estado. Estamos haciendo una revisión de las mejores ofertas y cuando hablo de las mejores ofertas no me refiero únicamente a precio, me refiero a que sean las pruebas con más alta sensibilidad, que tengan la mayor efectividad, que cumplan con la normativa nacional, que cumplan con la normativa internacional. Es decir, que sean pruebas que nos permitan hacer esto. El testeo de forma rápida, de forma efectiva, porque la prueba rápida se demora mucho menos que la PCR, sin duda. Necesitamos tener en nuestras parroquias rurales y en nuestros cantones que son en este momento los que están siendo atendidos por el gobierno de la provincia de Pichincha. Perfecta, esta crisis sanitaria deja secuelas no solo en la salud, secuelas económicas, sino también en el ámbito de la situación psicológica. Y la provincia de Pichincha está llevando a cabo un programa de asistencia médica denominado Pichincha Le Importas, que incluye el tema de la asistencia psicológica. ¿Qué pueden hacer las personas que se han visto víctimas de esta crisis en el sentido de que o han sufrido o se han enfermado o han sufrido la pérdida de un familiar para que puedan ser atendidas a través de este programa que lleva a cabo el gobierno de Pichincha? A Pichincha Le Importas, Licenia, como le decía, ¿cuántos familiares en este momento han sufrido distintos traumas psicológicos por todo lo que han enfrentado? Primero hay hijos e hijas que han hecho recorridos por todos los hospitales de Quito pidiendo que se les reciba a sus pacientes. Esto genera una afectación psicológica, altos niveles de estrés. ¿Cuántos familiares vieron partir a su pariente hacia el hospital y no regresó? Incluso por las condiciones de la pandemia, no se ha podido hacer los duelos y las despedidas como lo procesa nuestra cultura y como lo procesa nuestra sociedad. No ha habido velorios. En muchos de los casos del hospital se recoge el cadáver, va a la funeraria y en horas de la tarde ya entregan las cenizas del familiar que ha perdido la vida. No ha habido un proceso de duelo, no ha habido un proceso de despedida y un proceso de cierre, y a nosotros nos interesa la mirada integral de la salud, y eso significa también la salud psicológica. Nosotros estamos lanzando esta semana nuestro programa de acompañamiento
le importas a Pichincha, yo quiero compartir con ustedes dos números de teléfono, el 099-615-8893, el 098-6888-778, que son los números de teléfono a los que pueden llamar, entre otros más. Nosotros entregaremos para que ustedes como Pichincha Universal nos ayuden a promocionar el programa, para que usted pueda llamar por teléfono, tener un contacto y se le deriva a una asistencia social, a un acompañamiento social con trabajadores sociales, si el caso así lo amerita, un acompañamiento médico con Pichincha Humana, porque también la gran pregunta es, mi hermano dio positivo, no sabemos qué hacer, no sabemos si ir al hospital porque no hay espacio, no sabemos si nos podemos quedar en la casa, quién le puede medicar, puede recibir medicación por teléfono, qué significa el aislamiento en casa. Entonces estamos con un módulo en donde le informamos a la ciudadanía cómo debe actuar si tiene un paciente de COVID en su casa y cómo puede llevar el aislamiento y la atención médica también desde casa. Entonces, esta telemedicina a través de Pichincha Humana es parte del acompañamiento médico. Y el tercer componente es el acompañamiento psicológico. El acompañamiento psicológico, que significa que nuestros psicólogos, nuestras psicólogas hacen una asistencia telefónica y detectamos si esto se lo puede llevar mediante llamadas telefónicas o necesita ya un acompañamiento personalizado. También hemos logrado algunas instituciones que van a colaborar en este proceso, que nos van a ayudar con asistencia psicológica ya presencial para poder hacer este acompañamiento, y también las reuniones grupales, en donde de manera grupal nos apoyamos, de manera grupal somos solidarios, contamos nuestra experiencia y vamos superando este dolor que sin duda lo llevamos como Pichincha, lo llevamos como familia, lo llevamos como sociedad. ¿Se siente satisfecha, prefecta, y para finalizar, conforme usted ha ido manejando esta crisis y la respuesta parte de las autoridades? Le están dando la razón. Y el tiempo a usted le ha dado la razón en cuanto a todos los pedidos que ha hecho oportunamente para enfrentar esta crisis sanitaria. ¿Se siente satisfecha? Licenia, estaremos satisfechos cuando podamos controlar la pandemia, cuando podamos disminuir el número de contagios y cuando se coloque en Pichincha la salud y la vida como la primera causa. No le puedo negar, ha sido muy difícil para nosotros estos 140 días por los distintos mecanismos de presión que ejerce el gobierno nacional. No me gusta la forma en que están actuando los alcaldes, las autoridades locales, pues abro procesos a través de Contraloría, abro procesos a través de Fiscalía. El modus operandi del chantaje, de la presión, del miedo, ha hecho que muchas autoridades guarden silencio. Para nosotros es difícil. Yo incluso tengo mi audiencia de llamamiento a juicio por el caso de rebelión, caso de octubre del año pasado, en donde no se ha comprobado nada. Y sin duda hemos tenido la valentía y la entereza de colocar la defensa de la vida de los pichinchanos por sobre cualquier cosa. No nos callaremos, no seguiremos, no dejaremos de insistir en que hay que colocar la vida por sobre todas las cosas, y seguiremos con los alcaldes generando este espacio de coordinación para decirles a las autoridades nacionales lo que se debe hacer en la provincia. La provincia no está sola, aquí estamos y vamos a seguir defendiendo los derechos de los pichinchanos. Usted acaba de mencionar, perfecto, el tema judicial por el que atraviesa. ¿Cuándo está prevista esta audiencia? Usted todavía porta el grillete electrónico. Mire cómo es la justicia o cómo se está manejando actualmente la justicia en el país. Usted, por un supuesto delito que no le han podido comprobar, está utilizando un grillete electrónico. Y mire cuántos casos hay desde hace varios meses en el marco de esta emergencia sanitaria por compra de insumos médicos, bueno, en fin, por compra incluso de kits alimenticios para darlos a los vulnerables de esta crisis sanitaria. Y a esas personas no se les ha colocado un grillete electrónico. Ni siquiera se les ha convocado a audiencias y mucho menos se les ha mandado a prisión. Licenia, esta es la famosa justicia selectiva. 72 días presa con un grillete electrónico por la absurda denuncia de una supuesta rebelión en el mes de octubre del año pasado, cuando todo el país conoce que las manifestaciones del mes de octubre fueron voluntarias, fueron espontáneas por parte de la ciudadanía. Aquí se ha comprobado reparto de hospitales, se ha comprobado
corrupción a propósito de la compra de pruebas rápidas, se ha comprobado la corrupción a propósito de la compra de equipos de protección, se ha evidenciado cómo el gobierno nacional construyó una mayoría en la Asamblea Nacional repartiendo dinero en efectivo. Parecería que ahora esa conformación de esa mayoría, ese reparto de los hospitales fue por obra y gracia, que el gobierno nacional no ha tenido nada que ver. No hay ningún ministro, ninguna ministra procesada ni investigada. Para ellos hay presunción de inocencia. Para nosotros jamás hubo presunción de inocencia. Para nosotros lograr una medida sustitutiva se lo logró después de 72 días de estar en cárcel. Esa es la famosa justicia selectiva, sin contar que hay a vista y paciencia una estafa total en varios temas, pero sobre todo en los más sensibles que tienen que ver con la medicina, y esa es la respuesta de la Administración de Justicia. Nuestra audiencia va a ser el 17 de agosto. La Fiscalía ha solicitado que sea vía telemática, nosotros estamos solicitando que sea vía presencial. Necesitamos que una audiencia como esa para formulación de cargos tenga la posibilidad de que nuestros abogados estén presentes, que las partes estén presentes. Así que ha empezado también ya ese proceso, estimada Licenia. Le deseamos suerte, prefecta. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, por la información que nos ha proporcionado la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, en la tercera emisión de Punto Noticias. Muchísimas gracias, prefecta. Gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.